¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en la hora en que usted está viendo este programa. Este es un programa diferente, es un programa extraordinario este que estamos grabando, hay que decirlo, y quiero reconocer, partir inmediatamente reconociendo a nuestra audiencia que este es un contenido que ha sido grabado con anterioridad, con el propósito de poder tener un contenido disponible siempre para poder compartir con ustedes. Y si lo hicimos es porque probablemente en este horario, a esta hora, el día de hoy, estábamos con alguna complicación, por lo tanto no pudimos hacer el programa en vivo y en directo, pero lo dejamos grabado antes para que usted pueda tener el contenido que se merece, con la calidad, con la calma que tratamos de entregarle, porque además para nosotros al menos es importante poder ofrecerle un contenido todos los jueves a las 9:30 de la mañana. Esto es El Café de la Gracia. Un aplauso para el Café de la Gracia. Bueno, Café de la Gracia es un programa elaborado por Metanoia TV con el apoyo de Fundación Metanoia. Metanoia TV es el proyecto televisivo de Fundación Metanoia, una organización sin fines de lucro cuyo único propósito es la promoción, difusión y defensa del Evangelio y sus valores en medio de nuestra sociedad. Agradecemos, por cierto, también a los medios asociados que nos permiten sacar adelante esta señal. Agradecemos a La Voz de Pucón, más de 6 años ya, o casi 6 años al servicio de toda la zona lacustre, y también a ATV Valdivia, 30 años desde Valdivia a toda la región de los ríos, me faltó el aire, de toda la región de los ríos, gracias a los equipos de ambos medios que nos permiten poder llegar a sus audiencias con este contenido cristiano diferente, un programa en donde analizamos la contingencia desde una plataforma, de una perspectiva cristocéntrica y desde una cosmovisión cristiana. Todos los contenidos, las palabras, las declaraciones, los sonidos, los videos, los comentarios, las imágenes que salen en este horario no necesariamente representan la opinión y la línea editorial de los medios asociados a esta transmisión. Por lo tanto, los únicos responsables de ella somos nosotros. Este es un contenido externo, patrocinado y pagado para esos medios por Fundación Metanoia. Así que cualquier cosita, los culpables somos nosotros. Y a propósito de culpables, don César Enríquez, muy buenas tardes. Ahí está don César. Saludos. Ya soy culpable. Ya se compartió culpable. Usted entró culpable, sin duda. Sí, Hay que culparlo de lo que sea, usted es el culpable. Sí. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos ahí? Los que nos van a ver posteriormente en algún momento. Estamos aquí grabando y preparando este programa para ustedes, así que estamos con todas las pilas puestas. Esperamos que salga todo. No vamos a decir bien, que son las 4:30 de la mañana y que estamos grabando esto, no, jamás. Tomamos cafecito. Oye, no son las 4, pero es tarde. ¿Ah? No me he tomado como 6 cafés. Así, claro, no hay que decirlo, no son las 4, pero es tarde. Así que, no, bueno, pero mira, déjame profundizar un poco para que la gente entienda la forma en que nosotros abordamos este tipo de contenido. Nosotros creemos que es muy necesario asegurarle a la gente, a nuestra audiencia, a la gente. Hay gente que nos ve todas las semanas, que nos escribe comentarios todas las semanas, y en todo este tiempo que llevamos haciendo el Café de la Gracia. Muchas gracias, de verdad. Esperamos y confiamos que el propio Dios les hable a su corazón y que pueda esto ser de edificación para ustedes. El propósito por el cual lo hacemos. No nos interesa otra cosa más que el Evangelio corra y sea difundido. Pero para nosotros entendemos que es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de compromiso con la audiencia y con el propio Dios también, que creemos nos llamó a hacer esto, el asegurar, tener y ofrecerles a ustedes contenido este jueves. Y como probablemente no podíamos por alguna circunstancia, este contenido ha sido pregrabado antes para que usted pueda verlo. Ese es el sentido. Pero bueno, vamos directamente, César, al capítulo, al tema en sí que nos congrega o que nos reúne el día de hoy, tal como lo dice el título ahí en la transmisión que la gente está viendo: la contracultura del Evangelio. A mí me encanta primero el concepto de contracultura. ¿Será porque todos llevamos algún rebelde dentro? No lo sé. Pero al menos a mí el concepto de contracultura lo encuentro muy interesante, muy desafiante, muy bueno hablar de eso. Y quizás sería bueno explicarle un poco a la gente de qué habla, qué entendemos por contracultura o desde qué perspectiva entendemos el concepto,
para de esta forma la gente pueda entender qué es lo que nosotros queremos decir con ello. O sea, quizás lo primero que hay que explicar es que contracultura es lo contrario a la cultura, y cultura es el conjunto de características, estoy dando la definición más pedestre y más simple posible, pero para tratar de ser lo más general con el tema nada más. Y cultura es el conjunto de características, de acciones, de hábitos, de costumbres que determinan un conjunto de personas en una determinada zona geográfica o un determinado lugar. O sea, por consecuencia, contracultura es lo contrario a ese conjunto de características, de hábitos, de prácticas que realizan un conjunto de personas, un determinado grupo o sociedad en un determinado lugar. Lo contrario a eso es contracultura, y nosotros creemos, me voy a ir al tiro al hueso, al meollo del asunto, que el evangelio normalmente, regularmente, es un discurso que va en contra de las normas culturales que predominan en un determinado lugar. Obviamente esto tiene una explicación, tiene una razón, y es que la cultura está determinada por lo que el ser humano es, y sabemos nosotros, conforme a lo que la Biblia nos enseña, que todos los seres humanos nacen muertos en sus delitos y pecados, y que por lo tanto sus pensamientos, sus acciones, sus costumbres, sus prácticas son contrarias a Dios y al Evangelio, ¿no, César? Sí, totalmente. Efectivamente, regirse por el Evangelio sí o sí nos va a llevar a tener una actitud de vida y vivir de manera opuesta a la cultura imperante. Nosotros vamos, la escritura lo dice, que nosotros nos movemos en contra de la corriente de este mundo. Nosotros no seguimos la corriente de este mundo. Al contrario, nosotros seguimos las normas de Dios. Nosotros seguimos aquello que el Evangelio nos enseña, que es cómo debemos desarrollar nuestra vida. Y por lo general, no, en realidad no, está mal ocupado. Siempre el Evangelio va en contra de las normas imperantes en medio de la sociedad. Por lo general, por lo general es así. Yo me atrevería a decir que en un 98% de las sociedades del mundo a través de la historia, el Evangelio ha irrumpido, cuando ha irrumpido con fuerza, y siempre ha ido en contra de esas cosas. Y de hecho esa es una de las razones, o la principal razón por la cual también es perseguido, o sea, porque finalmente no nos adaptamos a aquello que el mundo dice que es. Por poner un ejemplo, hoy día todo este tema de la ideología de género, nosotros vamos en contra de eso por el simple hecho de que Dios creó varón y hembra los creó. Y eso es lo que dice la escritura. Y tenemos, ¿sabes qué? Y tenemos que empezar a probar que esto que dice la escritura es cierto, cuando basta con que lo que está escrito ahí fuese suficiente para poder demostrar que efectivamente es así. Pero hoy día toda la sociedad, la televisión, el cine, el arte, la cultura en general, los gobiernos tratan de imponer una forma de pensar respecto de este tema. Y, y estoy tocando un tema, pero podemos empezar a nombrar muchísimas cosas en donde el Evangelio nos lleva y nos combina a vivir de forma distinta al mundo. Por ejemplo, si me ofenden, perdonar. Perdonar. Hoy día el mundo, y no solo hoy, siempre, desde siempre, el hombre ha querido imponer su orgullo. Yo soy mejor que el otro, a mí no tienen por qué aplastarme. Las guerras son una de las mayores demostraciones de esta circunstancia en donde las naciones dicen, no, yo me tengo que imponer por sobre el otro. Nadie puede venir a ponerme a mí condiciones. No, no hay perdón. Es algo muy común, ¿cachai? Entonces, el Evangelio, a nosotros, a aquellos que hemos creído en el Evangelio, nos lleva a vivir en contra de la cultura. Y esto, gracias a Dios, igual genera transformación en medio nuestro. Porque, porque cuando la cultura va para allá, el Evangelio te obliga a ir para acá. Ahora, ¿qué es lo que se produce? Resulta que cualquier persona que crea en Dios o no crea en Dios,
si sigue las normas bíblicas, si sigue los diseños bíblicos, esto va a generar un beneficio. Y las personas no lo ven, pero esto va a generar un beneficio en sus vidas. Y finalmente, si tú eso lo multiplicas, eso va a generar un beneficio en medio de la sociedad. Hoy día nosotros podemos ver, y no solo hoy, esto me lo voy a escuchar decir harto en el programa, no solo hoy, a través de la historia hemos visto que la corrupción, que todo este tema de las posiciones políticas a veces generan que finalmente las sociedades empiecen a desordenarse de una manera en donde no hay paz, en donde no hay control, en donde, como dice la escritura, cada uno hace lo que bien le parece. No hay respeto a la autoridad. O sea, una posición contra cultura de parte de todo aquel que ha creído en el Evangelio es que respeta la autoridad y se rige conforme a la autoridad. Algo tan sencillo como eso. Entonces, efectivamente, el Evangelio, y esto también hay que decirlo, no es de forma forzada, es de manera natural, porque una persona a la cual se le predicó el Evangelio y el Evangelio vino y irrumpió en su vida y fue transformada, fue hecho una nueva criatura. Y fue hecho una nueva criatura en donde la plenitud de la deidad, en donde Cristo, Dios, el Espíritu Santo habitan en él. Por lo tanto, esta persona se rige por estas normas que Dios tiene de forma natural. Hay que ir aprendiendo, hay que ir madurando, sí, es verdad, porque hemos sido, hasta antes de que el Evangelio irrumpa en la vida de una persona, quien sea esta, tú, yo, hasta antes de que el Evangelio irrumpiese, hemos sido criados desde pequeños y bombardeados constantemente con la cultura en la cual nosotros nacemos. Y esto es fuerte, esto es súper fuerte, pero el Evangelio transforma esas cosas y siempre de manera natural nos va a llevar a ir contra eso. Eso. Sí, o sea, yo creo que esencialmente, quizás para que la gente nos entienda, lo esencial para que la gente dimensione por qué el Evangelio es contracultural es porque la cultura está determinada por el adversario de Dios, que es Satanás. Claro. Sé que suena de forma súper, quizás violenta, la gente dirá, no, pero ¿cómo? Sí, bueno, la Biblia enseña, por un lado, voy a dar dos argumentos. La Biblia enseña que el mundo está controlado por Satanás y que la corriente de este mundo, que es el conjunto de características, esencialmente la misma definición de cultura, vienen y están moldeadas por el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2 nos enseña específicamente eso. Alguien nos había comentado hace unas semanas atrás que diéramos más textos bíblicos de las opiniones. Así que vamos a ir tratando de ir refiriendo a textos bíblicos para que la gente vaya siguiéndolo. Entonces, el texto nos dice en Efesios que obviamente el príncipe de la potestad del aire es quien le da forma a la corriente de este mundo, al conjunto de pensamiento de este mundo. Eso es lo primero. O sea, el mundo hoy día está determinado y su cultura está determinada por el padre de la impiedad, y Dios es santo y sus demandas, según lo que Tito 2.14 nos enseña, es crear un pueblo, o sus anhelos, perdón, era asirse de un pueblo, tomar un pueblo para sí mismo, y de esta forma este pueblo tenga una característica, ser celoso de buenas obras. Eso es lo que Tito 2.14 nos enseña. Entonces, el hombre, el ser humano es transformado de un estado en donde su cultura está determinada por la forma de Satanás y transformado al reino de Jesucristo, o al reino de su amado Hijo, en donde la cultura de ese reino es completamente distinta. Ahora, esto no es algo que tiene que ver solo con el mundo y con el mundo moderno, perdón, sí, porque eso ha existido desde el principio del tiempo. El Evangelio ha sido una contracultura desde el principio de que ha existido, desde que el Evangelio llegó. Nosotros vemos en las primeras manifestaciones explícitas del Evangelio, que es cuando Jesucristo resucita
en el estado antes de que ascendiera al cielo, y usted va a encontrar inmediatamente que se enfrenta justamente a la cultura de la época. El propio ministerio de Jesús es abiertamente contracultural. O sea, cuando el ministerio de Totalmente. Jesús, cuando la cultura decía que, por ejemplo, el día de reposo no se podía hacer nada, Jesús les dice, oye, cuando se les cae voy a parafrasear, cuando se les cae una vaca al campo, al hoyo, ¿lo dejan el sábado o la van a buscar? Obviamente lo van a buscar, po. Si es lógico, y empieza a confrontar, Jesucristo sana un día sábado. Jesucristo, cuando viene esta mujer, la mujer adúltera, y la van a piedrear, la cultura de la época decía que las adúlteras había sido pillada en el acto, como era el caso según describe los textos bíblicos. Esta mujer debía ser apiedrada. Apiedrada en simple era que era enterrada todo su cuerpo y dejaba solo su cabeza afuera, y era golpeada por piedra hasta que la muerte. Y en la orden cultural era matarla en ese momento. Y Jesucristo, el texto dice que Jesucristo, mientras escribía en tierra, levanta su cabeza y le dice, oye, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Todos acusados por su conciencia se fueron retirando, y la sola frase es una frase abiertamente contracultural. Y termino con el último ejemplo nada más, que ya no es propio del ministerio de Jesús, es el ministerio del apóstol Pablo. En el contexto cultural, cuando por ejemplo se habla del matrimonio, en el contexto cultural, era perfectamente aceptable la idea de que la mujer le pertenecía al hombre. De hecho, la mujer era un objeto, literalmente era un objeto en los tiempos antiguos, era un objeto de pertenencia al hombre. Y por lo tanto, cuando los textos dicen que, por ejemplo, la mujer le pertenece al varón, estoy citando el texto, si no me equivoco, de Efesios, el que dice eso, eh, y que por lo tanto el cuerpo de la mujer le pertenece al varón, no estaba diciendo nada revolucionario en la época. Era perfectamente aceptable por la cultura local decir que la mujer le pertenece al varón. Pero sin embargo, la frase siguiente es, así como el varón le pertenece a la mujer. Esa frase, César, era una frase que, insisto, en nuestra cotidianidad, en nuestro tiempo moderno, es trivial, no tiene ninguna trascendencia, por Exacto. una cuestión muy lógica. Los conceptos de matrimonio, el concepto de matrimonio que tenemos tiene su fundamento en la cultura judeo-cristiana, en lo que era la contracultura judeo-cristiana, que hoy día ya se ha influido en la cultura actual, en algunos elementos y algunas prácticas externas, pero que en el momento en que se instauraron eran abiertamente revolucionarias, que el cuerpo del hombre le pertenezca a la mujer, que yo creo que esto es para un capítulo solo hablar del matrimonio, y creo que hay que agregarlo, anotémoslo ahí en la pauta nuestra de temas que hablar, pero que el hombre le pertenezca a su mujer era una cosa absolutamente revolucionaria, es uno de los fundamentos de por qué el cristianismo es esencialmente monógamo. O sea, por esa razón cualquier acción cualquier acto de afectivo, de intimidad con una mujer que no es tu esposa, que no es tu mujer, es un acto ilegítimo, adúltero y sujeto de todo el castigo de parte de Dios. Pero en su momento era una acción completamente contracultural. Entonces, así como vemos esas expresiones, estas tres que saqué a colación nada más, ahora en su época fueron contraculturales, hoy día siguen siendo contraculturales en muchos aspectos. Ya, hacer un llamado a lo que acabo de decir, por ejemplo, a la monogamia, es abiertamente contracultural en la época actual. Hacer un llamado de defensa al matrimonio, tú lo decías afuera en la pauta antes de comenzar, o sea, el acto más revolucionario en la época está en, por ejemplo, hoy día, casarse joven, Tener eh, hijos. tener Tener hijos, hijos, tener Esteban. muchos hijos, por ejemplo. Claro, o sea, esa cuestión es total y absolutamente contracultura hoy día. Casarse joven, tener un matrimonio que dure hasta efectivamente que la muerte los Que la muerte separe los separe. y que tengan varios hijos y que críen varios hijos y que su vida gire en torno a la familia. Es una cuestión total y absolutamente contracultural en esta sociedad individualista y egoísta en la cual hoy día nos estamos moviendo, en donde cada uno quiere obtener sus propias metas, su propio desarrollo, y cualquier cosa que me impida eso estorba. ¿Cachai? Mm. Entonces, no, si yo tengo que lograr mis metas, mi desarrollo personal, sentirme orgulloso de mí mismo, y el resto no importa. Siendo que, y mira la situación, si es, la gente no se da cuenta que todos envejecemos.
absolutamente todos. Puede que hay gente que va a morir antes de envejecer por un accidente, por una enfermedad grave, pero la gran mayoría envejece. Y resulta que Europa es una muestra de esto, en donde hace mucho rato en Europa dejaron de tener hijos, y hay una cantidad de ancianos hoy día. Hoy día, cuando uno es joven, piensa que nunca va a envejecer. Esos ancianos de Europa, cuando fueron jóvenes, pensaron que no iban a llegar a viejos. Y llegaron a viejos y están vivos. Y viven solos. Y viven una tremenda soledad. Una soledad triste, individual. ¿Por qué? Porque se preocuparon de desarrollarse. Y resulta que esa gente, hoy día, hay mucha gente que se está suicidando. Están implantando esta cuestión de la eutanasia. Eutanasia. ¿La eutanasia para qué? No, para que vaya a llegar a viejo. Mátate. Te matamos en paz, no vas a sentir nada. No vas a sentir nada en ese momento, pero en el momento que sea, una vez que estés muerto, que tu corazón deje de latir, Dios mío, si no estás en Cristo, no te imaginas lo que vas a experimentar. Pero esa sola situación de lo que venimos hablando, el matrimonio, una familia, una pareja que tiene hijos, llega ancianos y no llegan solos. No llegan solos cuando se han preocupado de sus hijos, cuando los han criado bien. Por lo general, esos niños, en un alto porcentaje, que después son adultos, se preocupan por sus padres y los cuidan. Mira la diferencia entre una familia, entre una pareja que se casó joven, tuvo hijos jóvenes, duró su matrimonio hasta que la muerte los separara, los criaron, llegaron a viejos y los cuidaron sus hijos. En cambio, la contraparte, cada uno desarrolló su vida, fueron seres individuales. En el mejor de los casos, se unió un hombre con una mujer, se juntaron, son pareja, tienen perritos y posiblemente envejezcan juntos, cosa que lo veo bastante difícil, pero resulta que llegan, envejecen y no hay quien está alrededor. Si ellos dicen, no, mis hermanos, oye, los hermanos de carne van a envejecer igual, tus padres van a morir. O sea, en este ejemplo, en este sencillo ejemplo del tema del matrimonio, eh, el Evangelio nos lleva a ir contra la cultura. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo. Mira, quiero leer, Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Está hablando Jesús. Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Aquí el Señor Jesucristo ya está poniendo un límite, está poniendo un parámetro. A todos aquellos a los cuales Él les dio su palabra, Él nos dio su palabra, nos entregó el Evangelio, nos predicó el Evangelio, nos sacó de tinieblas a luz, nos sacó del mundo. Nosotros ya no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Él. Y de forma natural el mundo nos aborrece. O sea, ¿por qué razón? Cuando uno habla de estos temas, la gente se burla. ¿Por qué razón? Por ejemplo, hablar del matrimonio y de tener muchos hijos. Yo te aseguro que si nos escuchan, si hay gente que no, que no adhiera al Evangelio y escucha eso, bullying nos van a hacer, nos van a molestar, nos van a tratar mal, van a decir que somos retrógrados, que cómo se les ocurre. O sea, ¿cómo se te ocurre en el año 2024 pensar que una mujer se va a dedicar a su casa, viejo? Estás loco, eres retrógrado, vives en el año 1000, en el año 0. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se te ocurre que va a dedicar su tiempo a criar a sus hijos? ¿Y qué mayor beneficio nos enseña la Escritura? Que es que la madre se dedique a criar a sus hijos, a enseñarlos bien en el camino del Señor. O sea, entonces, claro, uno dice estas cosas y mira, los insultos y las burlas demuestran que vamos en contra de la cultura. Esa es la mayor prueba de esto. Porque claro, si nosotros lo que dijésemos adhiriese a la cultura imperante, la gente estaría toda de acuerdo y nos aplaudirían. Pero como nosotros vamos en contra de la cultura imperante, la gente te desprecia, la gente se burla, la gente nos insulta y creen que estamos locos.
¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo. Y no pertenecemos a este mundo no por algo que hubiésemos hecho, sino porque el Señor Jesucristo nos sacó de ahí y nos puso en su lado, nos puso en la luz. Entonces, el tema, volviendo al asunto del matrimonio, es una cuestión que realmente hoy es total y absolutamente contracultural. Casarse joven, hasta que la muerte los separe y tener muchos hijos. Eso va en contra de cualquier parámetro. Sí, oye, esos son los elementos contraculturales de esta cultura, pero en general el Evangelio y claro, ahora, pero estos elementos contraculturales van a ir cambiándose, o más bien más cosas van a tornarse contracultural. Por ejemplo, decir la verdad siempre. Oye, hace 40, 50 años, defender la verdad era algo completamente, o sea, algo honroso en la sociedad, al menos en nuestra cultura. Yo sé que las culturas cambian por los países y por varias. Hay obviamente cada sociedad tiene quizás en una sociedad, no sé, más madura, más europea, probablemente no tiene nada de contracultural decir la verdad siempre, porque la cultura defiende eso, pero al menos en la cultura nuestra latina, en general la defensa de la verdad, inclusive si te perjudica, es algo bastante contracultural. Oye, Y el valor de la palabra empeñada. por ejemplo, el cumplir lo que se ha dicho. Cosas de ese elemento que son además tienen elementos, son cuestiones fundamentadas por la escritura, o sea, ordenadas por la escritura, que tú sí seas así, que tú no seas no. Me acuerdo ahora, no sé con certeza la cita ahí, la podemos buscar después. Pero en el fondo son una serie de prácticas y de elementos que son contraculturales, pero que en el fondo están determinadas y el fundamento de esas acciones está en una identidad sobrenatural que solo puede experimentar un cristiano redimido. Solo puede experimentar aquel que ha sido transformado de las tinieblas a la luz. Solo puede experimentar aquel que ha sido escondido en Jesucristo, porque todas esas cosas son consecuencia de una transformación sobrenatural. No son consecuencias del esfuerzo, no son consecuencias de la educación, no son consecuencias del adoctrinamiento, son consecuencia única y exclusivamente de que el Dios entró en el corazón de ese hombre y lo transformó sobrenaturalmente. Y por esa razón, como el texto tú bien decía, el que tú leíste, los cristianos no son de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no estamos determinados. Filipenses dice que nuestra ciudadanía es celestial, nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo, a este siglo, a las características de este mundo, sino que nuestra militancia, nuestra ciudadanía, nuestra identidad, la que determina y define nuestros criterios, nuestro vestuario, nuestro hablar, nuestras conductas, pertenecen al reino de los cielos y que por consecuencia no debemos avergonzarnos, tenemos que asumir que somos diferentes, tenemos que reconocer que nuestras acciones son distintas, que nuestros pensamientos son distintos, que nuestros satisfactores nos satisfacen cosas distintas, mientras el mundo se satisface, por ejemplo, con los deleites de la carne, con la autosatisfacción, con el consumismo, con el capitalismo, con el materialismo, perdóneme, se me había olvidado la palabra. Mientras el mundo se satisface y se complace con esas cosas, nosotros nos deleitamos con la obediencia, con la piedad, con la justicia, con glorificar a Dios. Yo sé que esto es un proceso en construcción permanente, hay que decirlo. O sea, evidentemente hay muchos aspectos materialistas, capitalistas, hedonistas, en los cristianos inclusive, pero el cristianismo en sí lo que hace es renunciar a eso, es denunciar eso como las manifestaciones presentes de una identidad de la cual ya no pertenecemos, como los resabios, como las consecuencias de la vieja naturaleza de la cual fuimos cambiados por Jesucristo y que por lo tanto es algo de lo cual hay que negarse, hay que abandonar, hay que mortificarlo por medio de acciones piadosas, por medio de acciones de obediencia a Dios, de tal forma de erradicarlo de nuestras prácticas. Esa es toda la diferencia. O sea, la voluntad del cristiano redimido está en hacer lo que Dios considera bueno y no lo que el mundo considera bueno. Y por consecuencia, la voluntad decidida del cristiano está en una acción y en una posición que es abiertamente contracultural. Insisto en esto, y no debemos avergonzarnos de eso. Los cristianos muchas veces hemos sido acomplejados por la sociedad acorralándonos y atrincherándonos como si lo que nosotros hacemos es vergonzoso, es un acto de impudoroso frente a la sociedad, nos genera
nos genera pudor, nos genera vergüenza, nos genera como incomodidad ser diferente, cuando en realidad debiéramos sentirnos completamente, en el buen sentido, orgullosos en Cristo por manifestar la justicia de Cristo en nuestras acciones diarias. No debiéramos sentirnos ni por un segundo avergonzados por ello. Tenemos que cambiar un poco el switch en eso y tenemos que asumir nuestra identidad y entender que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo y que nuestra identidad no es de este mundo, César. Sí, correcto. No, nosotros no nos deberíamos avergonzar de aquello en lo cual creemos y vivimos conforme a eso que creemos. O sea, ¿de qué estamos hablando si no somos coherentes con aquello que decimos ser? Es un tema lamentablemente, eso genera muchas veces que los que nos ven nos desprecian, porque se da cuenta que decimos una cosa y actuamos de manera distinta. Actuamos igual que ellos, igual que ellos. Ellos mismos se dan cuenta, bueno, pero si este no dice que es tal cosa, y que al final igual, qué sé yo, igual roba, igual se comporta mal, igual si puede aprovecharse, se aprovecha, igual si puede saltarse la fila, se la salta, no sé, tantas cosas. Cuando resulta que nosotros, y esto es un desafío lo que voy a decir, pero nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo. Somos nosotros los que tenemos que marcar la diferencia. Somos nosotros los que tenemos que mostrarle al mundo que somos coherentes con aquello que creemos. Que si fuimos transformados, eso se tiene que notar, se tiene que ver. Se tiene que ver en que no nos comportamos igual que como se comporta el mundo en general. Tenemos una forma de mirar la vida distinta. Y esto, como parte del programa, es total y absolutamente contracultura en muchos aspectos, en muchas áreas de la vida. Qué sé yo, estar en un trabajo y no llevarse un lápiz del trabajo para la casa. No tomar las hojas, porque hay un montón de hojas y mi hijo necesita 5 hojas y que me voy a llevar 5 hojas. No, si tengo que imprimir el trabajo de mi hijo y lo imprimo en el trabajo, no le digo a nadie. Es distinto si yo converso con mi jefe, oiga jefe, ¿puedo hacer esto? ¿Me autoriza? Sí, no hay problema. Hay una gran diferencia de decir, no, si yo estoy aquí, tengo derecho, así que vengo y hago uso de cosas que no me pertenecen, o me llevo cosas que no me pertenecen. Y me dice, oye, pero si la empresa tiene, un lápiz, ¿en qué le va a afectar? Bueno, pero el lápiz no es tuyo. El respetar la fila. Oye, estamos en nuestro querido país Chile y siempre uno llega al banco y uno se da cuenta así que la gente llega al banco y empieza a mirar hacia adelante si es que hay algún conocido en la fila, cosa de que yo, que llegué recién, no tenga que hacer toda la fila y me acerco a ese conocido, hola compadre, ¿cómo está usted? Hola, quédate aquí, no hay problema, sí, claro, y se pasa ahí antes que... Y, todo, y finalmente tú te saltas el puesto que te correspondía. Lo hemos asumido culturalmente como que eso, ya sí, no, sí está bien. ¿Y por qué está bien? ¿Por qué esa persona tiene que pasar antes que aquellos que llevan, no sé, 30 minutos esperando? ¿Por qué? Aquí me voy a meter en camisa, don Seba. ¿Por qué muchas veces los políticos tienen más derecho que los ciudadanos por la posición que tienen? Son más intocables. Cometen un delito, hacen algo, chocan, no sé qué, y no pasa nada. O sea, nosotros podemos ver las noticias claramente, lo que está ocurriendo en nuestra nación, y, y pasan los años y no hay culpables, pasan los años y no hay como que se llama, condena, y eso tiene que ver con nuestra cultura. Debería, si fuésemos coherentes, deberían haber personas, abogados, fiscales que son cristianos, que espero que hayan, y que actúen en contra de eso y que no vayan con la corriente, porque ese es el mayor problema. Decir que soy
algo, decir que el Evangelio me transformó y que me comporte de la misma forma que el resto. Ahí yo creo que hay una mentira flagrante. El Evangelio no me transformó, porque Sí. sí o sí genera cambio. Eso es importante describirlo. O sea, el Evangelio necesariamente transforma el corazón del hombre. Si no hay Efectivamente. transformación, no es el Evangelio. Es así de simple, es así de Sí, categórico. El Evangelio es, por definición, contracultural. Si no somos contra la cultura, no conocemos el Evangelio. No, pero es que yo creo en Jesús. Es que creer en Jesús significa necesariamente oponerse a la cultura. No, yo creo que Jesús me salvó. Ok, ¿te salvó de qué? No, me salvó del infierno. No conoce el Evangelio. Te salvó de lo que eras. Ok, ¿qué es lo que eras? Lo que es la cultura. Entonces te salvó de lo que eras para que sigas viviendo lo que eras. Es absurdo. claro. Si el conocimiento pleno del Evangelio requiere, o sea, genera necesariamente una oposición cultural. Significa que hay que salir a las marchas. No, o sea, no tiene que. El Evangelio está por sobre todo el conflicto social y la polémica cultural o social. El Evangelio consiste en tener una oposición que necesariamente va a oponerse a la sociedad actual, porque la sociedad actual es contraria al Evangelio porque es contraria a Dios. Ahora, no podemos cambiar la sociedad individualmente. Si es que vamos a propiciar un cambio en la sociedad es solo por medio del Evangelio. Y aquí abrimos un debate, hay algunos que creen que los cristianos tienen la responsabilidad de cambiar la sociedad o no. Yo no tengo idea, voy a decir así. No sé si tenemos la responsabilidad de cambiar la sociedad o no. Lo que sí sé es que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance como si pudiéramos cambiarla. Y por lo tanto tenemos que llevar el Evangelio a toda esquina, a todo rincón, en todo espacio posible. Por esa razón existe Fundación Metanoia, por esa razón existe todo lo que hacemos, por esa razón difundimos, por esa razón usted está viendo este contenido, aunque quizás está a miles de kilómetros de distancia. Por esa razón tenemos plataformas en YouTube, plataformas en Spotify, plataformas en libro, tenemos quizás cuando ya está viendo esto, ya está publicado nuestro libro, en fin, y un montón de contenido y cosas que estamos creando porque creemos verdaderamente que los cristianos tenemos que ocupar todos los espacios posibles para llevar la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. Si eso va a generar un cambio social o no, yo estoy diciendo a título personal, Esteban Hernández, no tengo idea, pero tengo que hacer y trabajar como si pudiésemos hacerlo, porque esa es la orden que Dios nos dio. El resultado se lo dejamos a Él. Pero la transformación del Evangelio genera necesariamente una acción activa, dinámica, de impacto en tu entorno más cercano. Eso es innegable. Mm. No podemos abrazar un relativismo moral y decir que no importa lo que pase a mi alrededor, porque sí importa. Y no podemos abrazarlo porque así como a Dios no le importa, no puede a nosotros, que somos engendrados por Dios, hechos como Dios, no podemos decir que no nos importa lo que a Dios le importa o decir que nos importa lo que a Dios no le importa. Eso es un contrasentido del punto de vista del Evangelio. La Biblia nos enseña que el redimido, el cristiano, para ponerlo en simple, el cristiano es hecho partícipe de la naturaleza de Dios. O sea, recibe los atributos que tiene el Creador, que tiene aquel que lo engendró. Es hecho como Él. Recibe la imagen de Jesucristo, la imagen perfecta de Jesucristo. Y por consecuencia es como Dios. O sea, quiere lo que Dios quiere, desea lo que Dios desea, busca lo que Dios busca, pero también repudia lo que Dios repudia, rechaza lo que Dios rechaza. Y obviamente la cultura, la sociedad actual, los valores y principios que rigen esta sociedad son contrarios a Dios. Insisto, lo hemos dicho muchas veces, pero es para que tenga sentido para la gente. No se Mm. trata de oponerse a las ideas porque sí, se trata de oponerse a aquello que se pone a Dios porque el cristiano pertenece a Dios y hacer uso de todos los medios que está a su alcance para poder defender esa posición, César. Sí, totalmente. Otro ejemplo de el tema de las cárceles. Está, está bastante estudiado el hecho de que las personas que cometen delito van a la cárcel, están un tiempo, y termina ese tiempo y ellos no se reinsertan en la sociedad, siguen cometiendo aquellos delitos por los cuales fueron condenados. Pero hay un grupo, existe un grupo dentro de muchas cárceles, a los cuales
se les predica el evangelio. Ahora, o sea, no es que hay un grupo especial al que le predican, sino que hay gente en la cárcel que están predicando el evangelio y hay algunos de estos condenados, de estas personas que llegan ahí, que vienen, escuchan el evangelio, son transformados, se transforman en nuestros hermanos y su vida se transforma, su vida cambia. Y estas personas se reinsertan en la sociedad de manera normal, empiezan a buscar un trabajo, muchos de ellos se casan, tienen hijos, tienen familia y empiezan a desarrollarse. Y está probado que a través del Evangelio, a través de la predicación de la palabra de Dios en medio de las cárceles, se genera transformación, se genera cambio. Hay gente que realmente transforma su vida. No así aquellos que cumplen su condena de manera normal y siguen haciendo sus cosas, salen y siguen cometiendo las mismas fechorías. Entonces, eso es una prueba de que efectivamente el Evangelio es contracultural. Porque, o sea, ¿qué más contracultural que una persona que abiertamente es delincuente, abiertamente es asesino, abiertamente es una persona que comete delitos y que después de que el Evangelio irrumpe en su vida, esta persona ya no lo hace más? Eso es totalmente contracultural. Eso es un cambio de vida palpable. Y casos de esos hay muchos en medio nuestro. En medio de la iglesia hay mucha gente que ha sido transformada por el Señor, que antes eran delincuentes y que hoy día llevan una vida normal y van contra la cultura. Si el Evangelio realmente transforma vidas y nos hace ir contra la corriente de este mundo, no siguiendo lo que se nos impone por cultura, todos estos detalles pequeños que hemos ido conversando. Nosotros vamos contra todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros. Él es santo, Él es justo, Él es honesto, Él es paciente, Él ama a sus enemigos, Él perdona, Él no se aíra con facilidad, Él aguarda, Él muchas veces guarda silencio. No viene y da su opinión, pudiendo hacerlo. ¿Cuántas veces guarda silencio por nosotros? Entonces, ser transformado por el Evangelio, sí o sí, nos lleva a ir contra la corriente de este mundo y no comportarnos igual que el resto. Esteban. Sí, ahora, oye, nos queda un poquito tiempo, pero quisiera profundizar un poco o ejemplificar más bien cómo es que opera esta transformación. Porque claro, hemos dicho que el hombre es distinto porque es transformado por el Evangelio, es hecho participante de la naturaleza divina, pero y se han dado, hemos dado hartos ejemplos de características propias de esta mente transformada contracultural. El punto es que no quisiera que la gente que nos está viendo se quede con la idea de que el cristianismo es una serie de prácticas, conductas o acciones, por mucho fundamento espiritual que tengan, eh, de que necesariamente son adversas o contrarias a la cultura actual. Esto es solo el resultado, un síntoma de una realidad interna que es sobrenatural. O sea, estimada amiga, amigo, si usted está viendo este programa, yo no les estamos diciendo hagan determinadas cosas. No le estamos diciendo sean honestos, no le estamos diciendo no se salten la fila, no le estamos con eso, con todo lo que creemos que eso está bien, pero no es lo que estamos queriendo decir. Sí, No le por estamos favor. diciendo hagan lo correcto, no le estamos diciendo, no sé, compórtense con integridad. No, no estamos diciendo eso. Que insisto, eso está muy bien, pero no es eso lo que queremos decir. Lo que queremos decirles es crean en la obra de Jesucristo, arrepiéntanse de su condición para que su naturaleza sea cambiada y naturalmente van a hacer todas esas cosas. Correcto. Naturalmente se van a empatizar con aquellos que están sufriendo, naturalmente van a comprometerse con la integridad, con la verdad, naturalmente van a querer hacer aquellas cosas que les agradan a Dios. Y mira, esto es algo que poco se dice, yo creo que en general es necesario empezar a decirlo con mucha más fuerza, y es que la obra sobrenatural de Cristo en un alma, en un alma que se transforma en un alma cristiana, por decirlo en un lenguaje que todos nos entiendan, esa alma cristiana
esa obra sobrenatural en un alma cristiana genera un ser socialmente activo, pero muchísimo más eficaz y más beneficioso para el bien común que aquel que no ha sido transformado de las tinieblas a la luz. Voy a ponerte un ejemplo. La Biblia nos enseña, en un momento a Jesucristo lo confrontan y lo ponen en una situación y Jesús responde, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña? Responde a las normas, a las obligaciones de este mundo, de la misma forma que tienes que responder a las obligaciones de Dios, en aquellas cosas en que sean perfectamente compatibles, por cierto. También la Biblia nos enseña que si en algún momento tenemos que elegir entre obedecer a Dios o a los hombres, obedecemos a Dios. Fin de la conversación. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, para un ejemplo práctico, un ciudadano que sabe que tiene que honrar al Señor por medio de sus acciones prácticas es un ciudadano que paga impuestos, es un ciudadano que procura no estafar a nadie, es un ciudadano que no roba, es un ciudadano que no miente, es un ciudadano que responde, que cuida su entorno, es un ciudadano que entiende que es responsable de todo aquello que le ha dado. Entonces cuando va en la calle y vota un papel se da cuenta que está mal y por lo tanto lo recoge y lo guarda donde hay que votarlo, porque Dios nos dio una creación, quiero decir, de la cual somos responsables y por la cual tenemos que procurar y cuidar. Y en fin, es un mejor ciudadano aquel que ha entendido su verdadera identidad como un cristiano transformado para la gloria de Dios y para el servicio de los demás. Por lo tanto, las sociedades debieran promover la transformación de las almas. Pero insisto, no se trata de ser un mejor ciudadano para conocer a Dios, se trata de conocer a Dios para ser un mejor ciudadano. Claro. Porque toda la acción piadosa, la manifestación piadosa del carácter de Cristo en una persona es consecuencia de la fe. No la acción piadosa para obtener fe, la fe. Creer en la obra, arrepentirse de su condición y creer en la obra del Evangelio va a engendrar esta nueva naturaleza que engendra un conjunto de culturas que son contraculturales, que son contrarios a la cultura de este siglo. Así que es importante poner en justo orden, no hay que tener cuidado de no poner la carreta ante los bueyes. ¿De acuerdo? Sí. O sea, van los bueyes. ¿Cuál es el motor de la acción piadosa, del buen comportamiento, de las acciones contraculturales? La transformación del corazón por medio de la obra de Cristo. Totalmente. Busque eso. Estimada amiga, amigo que nos está viendo, busque la transformación y va a ser arrastrado como un río tormentoso hacia un conjunto de prácticas buenas, correctas, piadosas, contraculturales, que no solo lo van a cambiar usted, van a beneficiar a todo su entorno. Y por cierto, a medida que seamos más sociales, más actores sociales, a muchos otros. Si un presidente ha experimentado esta regeneración, va a ser muchísimo mejor presidente que aquel que no lo ha experimentado. Sí, total. Oye, César, el tiempo nos está pillando, unos minutitos para ir cerrando. Tengo que hacer una presentación de libro el día de hoy, justamente respecto. ¿Quieres decir algo más antes de cerrar? Esa es mi pregunta. No, creo que ya Ya. hemos dicho todo. Hemos dicho de todo. Oye, déjeme tomarme un poquito la pantalla porque tengo un libro que presentar y no se ve bien cuando ahí estoy, ahí sí. Estimadas amigas y amigos, quiero presentar este libro en la sección de presentación de libros de hace tiempo que no lo hacíamos, pero este libro además es muy pertinente respecto a lo que estamos hablando. El día de hoy se llama Avergonzados del Evangelio, cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo, de John MacArthur. En este extraordinario, voy a leer la contraportada, dice: en este extraordinario libro, MacArthur hace un llamado a la iglesia para que recupere su voz profética de manera que cumpla con su papel renovador dentro de la sociedad. Avergonzado del Evangelio es una advertencia acerca de las consecuencias espirituales si los cristianos persisten en comprometer la doctrina bíblica y la predicación del Evangelio en el mundo. Las señales de compromiso están por todas partes, los números se han convertido en algo más importante que el mensaje, las iglesias están ofreciendo verdaderos espectáculos religiosos en lugar de un mensaje del cielo. Los pastores han ido en busca de ayuda a las técnicas de mercadeo y no al poder soberano de Dios. La iglesia se encuentra en peligro de perder su efecto en la sociedad, a menos que cumpla con su llamado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Jesucristo sin avergonzarse. Es un libro muy, muy, muy interesante que, bueno, la contraportada lo ha descrito bien. Es un llamado de atención a la iglesia cristiana moderna a tomar la posición y asumir el rol que nos corresponde. Recomendadísimo, Editorial Portavoz, una de las editoriales famosas en español, al menos, de MacArthur, de los contenidos de MacArthur. Lo encuentra en cualquier librería, búsquelo. Ahí si le interesa, escríbame
también puede buscarlo ahí en libros.fundación Metanoia. No recuerdo, me parece que este libro no está en el catálogo todavía, pero mándenos un mensajito y se lo podemos hacer llegar. @Hernández Chile, me escriben y lo sumamos. César, 30 segundos para despedir el capítulo de hoy. Gracias por el esfuerzo, César, pero bueno, despídase y ahí cerramos el capítulo. Amigos, que el Señor les bendiga, que el Señor les dirija y que esperamos que las palabras que salen de nuestra boca sean de edificación para sus vidas, de transformación, que Dios traiga luz en medio de todo lo que estamos viviendo. Eso, que el Señor les bendiga. Así es, estimadas amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo, este capítulo pregrabado del Café de la Gracia. Por esa razón no pudimos leer los comentarios del día de hoy, porque obviamente cuando grabamos esto no habían comentarios, pero como siempre lo decimos, escríbanos igual los comentarios, los estamos viendo y podemos ir respondiéndolos directamente en caso que corresponda. Les dejamos invitados a que se sumen a nuestro sitio web, mtna.tv, es el canal de televisión de Fundación Metanoia. Transmisión 24 horas al día, 7 días de la semana. Súmense ahí a nuestros contenidos, pueden suscribirse. Síganos en Facebook, somos Metanoia TV. Síganos en Instagram, somos MTNA, o en Twitter, ex Twitter, hoy ex, somos Metanoia TV. Esto es súper importante. Mire, pinche entre a esta página web en su navegador, en su teléfono, wp.mtna.tv, y usted va a saltar inmediatamente, es un redireccionador a nuestro canal de WhatsApp. Así es, tenemos un canal de WhatsApp donde usted se suscribe y recibe los contenidos que estamos produciendo todas las semanas, todos los días. De hecho, está recibiendo contenidos, noticias, tenemos cuentos infantiles, en fin, un sinnúmero de contenidos para promover y defender el Evangelio. Este capítulo que está usted viendo al aire el día de hoy, y todos los capítulos anteriores y cientos de otros contenidos elaborados por nuestro equipo están también disponibles en youtube.mtna.tv. Tiene contenidos, como ya dijimos, para niños, tenemos prédicas, tenemos nuestro programa Voces de Familia de Gracia, tenemos entrevistas, en fin, documentales. No hay documentales, pero si usted ve el canal va a ver los documentales. La señal en vivo tiene esos contenidos igual, así que súmense a todos ellos. Y por cierto, si es que pueden, me faltan también los audios, también todo lo que está en formato de, es posible de llevar a formatos de audio. Si usted quiere escuchar un podcast mientras cocina, mientras hace otra cosa, hace ejercicio, en fin, audios.mtna.tv, va a también llegar a nuestro canal de Spotify para que se suscriba. ¿Quiere comprar un libro? Ayuda a la expansión del Evangelio, libros.fundación Metanoia. Ahí también tenemos un catálogo de libros con despacho a través de Mercado Envíos, así que súmense también y ayuden y apoyen. Todos los fondos, todo lo que genera el trabajo que hacemos va directamente al propósito de nuestra fundación, que es la difusión y predicación del Evangelio. Y cerramos con esto. Si usted quiere aportar, si usted puede hacerlo, aportar financieramente, hágalo en aportes.fundacionmetanoia.cl. Si no, le pedimos también, si puede y quiere, disponer su tiempo para trabajar y brindar algunas horas a la semana para la elaboración de contenido. O si no, tanto o más importante que lo anterior, ore por nosotros, ore por lo que Fundación Metanoia está haciendo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este día, en este nuevo capítulo, cada jueves 9:30 de la mañana. Los dejamos con una invitación a hacerse socio de Fundación Metanoia. Nos vemos la otra semana, si Dios así lo permite. Chao, chao. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz, todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz, te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz, porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia.